Hola, mi nombre es Dana Alexandra Sueños Torres y hoy les vengo a presentar sobre la genética molecular de las eucariotas. En esta presentación se visualizará el temprano descubrimiento realizado en la historia de la genética molecular respecto de que el código genético es aparentemente universal, el mismo E. coli, en Homo sapiens y en todos los otros organismos. En un principio, los biólogos moleculares se vieron tentados por la idea de que los cromosoma eucariótico resultaría ser simplemente una versión de gran escala del cromosoma E. coli, pero en este caso no lo fue. El cromosoma eucariótico. Cada cromosoma eucariótico está formado por una única molécula del DNA en un cromosoma humano. Cada una de estas moléculas mide entre 3 y 4 centímetros de largo. Por lo tanto, cada célula diploide humana, con sus 46 cromosomas, contiene alrededor de 2 metros de DNA y el cuerpo humano entero que contiene aproximadamente 25.000 millones de kilómetros de DNA de doble hélice. La presencia del ctDNA en el cromosoma de bacterias y el de células eucarióticas, como la drosófila, ha sido revelada mediante el uso de anticuerpos fluorescentes. El, el genoma eucariótico. Cada célula eucariótica parece haber un gran exceso de DNA o por lo menos de DNA cuyas funciones son desconocidas. Se estima que en las células eucarióticas menos del 10% de todo el DNA codifica para proteínas. En los seres humanos, esta cifra puede disminuir hasta el 1%. Por contraste, como hemos visto, en los procariotas y más aún en los virus, excepto por las secuencias reguladoras o secuencia señal. Virtualmente todo el DNA se expresa. La mitad del DNA de la célula eucariótica consiste en secuencias de nucleótidos que se repiten cadenas o hasta millones de veces. Esto fue un descubrimiento particularmente sorprendente en E. coli, que ha sido por largo tiempo el modelo de las genetistas moleculares. Cada molécula de DNA cromosómico contiene típicamente solo una copia de cualquier gen. Intrones. Los intrones fueron descubiertos durante experimentos de hibridación cuando los investigadores encontraron que no había un apareamiento perfecto entre las moléculas de mRNA eucariótico y los genes a partir de las cuales habían sido transcriptas. El DNA de las organelas energéticas. Las excepciones que se encuentran en las organelas energéticas de la célula eucariótica, las mitocondrias y los cloroplastos. Estas organelas contienen su propio DNA, que al igual que el de los procariotas, no está asociado con una histonas. Este DNA se replica dentro de las organelas y se forman nuevas mitocondrias y cloroplastos por división simple, de modo muy similar a lo que ocurre en E. coli. El DNA de las mitocondrias y los cloroplastos se transcriben y se traduce, aunque la mayoría de las proteínas de estas organelas son codificadas por el DNA nuclear y se sintetizan en la citoplasma, de donde pasan de aquellos. Las alteraciones del DNA mitocondrial provocan, en general, una disminución de la producción de energía, que puede dañar la célula produciendo una alteración de la función de los tejidos y la aparición de síntomas. Clases de DNA, repeticiones y no repeticiones. La mayor parte del DNA en la célula eucariótica fue demostrada por primera vez en estudios de hibridación llevados a cabo
antes del descubrimiento de las enzimas de restricción. En estos estudios se fragmentaba el DNA por métodos mecánicos de segmentos de aproximadamente 1000 pares de bases de longitud. Se lo desnaturalizaba y se permitía su reasociación. Cada cadena presente tiene igual la probabilidad de encontrar una pareja dado que ambas cadenas están presentes en números iguales. DNA en secuencia simple. Mostró ser fácil de analizar porque está formado por secuencias cortas, dispuestas una tras otra. Estas secuencias tienen típicamente 5 a 10 pares de bases de longitud, aunque unas pocas llegan a tener hasta 200 o 300 pares de bases. Alrededor del 10% del DNA del ratón y aproximadamente entre el 20 y 30% del DNA humano están constituidos por secuencias cortas altamente repetidas. Se piensa que el DNA de secuencias simples es vital para la estructura del cromosoma. Largos bloques de secuencias repetidas cortas han sido encontrados en la región centroamérica. El DNA de secuencia altamente repetida tiende a ser muy polimórfico, es decir, se representa con grandes variaciones en cuanto al número de repeticiones en distintos individuos en la misma especie. DNA en repetición inmediata. Las secuencias de repetición inmediata se reasociaban más lentamente que las secuencias simples y más rápidamente que el DNA de la copia única. Alrededor del 20 al 40% del DNA de los organismos multicelulares está formado por este tipo de secuencias repetidas. El DNA de repetición inmediata difiere en varias características del DNA de secuencia simple. Las secuencias son más largas, generalmente entre 150 y 300 nucleótidos. El nucleolo. Una revisión de las observaciones acerca del nucleolo, publicada en 1898, contenía aproximadamente 700 referencias. Funcionalmente, el nucleolo es una fábrica de ribosomas en la que se transcriben moléculas de RNA a partir de los bucles de cromatina y se ensamblan subunidades ribosómicas. Las proteínas ribosómicas sintetizadas ellas mismas en los ribosomas del citoplasma de las células son transportadas al núcleo eucariótico y ensambladas en subunidades. DNA copia única. Todos los genes que codifican proteínas pertenecen a esta fracción del DNA. Sin embargo, solo una pequeña proporción del DNA de copia única, tal vez el 1% del total, parece ser traducida a proteínas. Además, los intrones pueden constituir hasta más del 80% del DNA dentro de las unidades de transcripción. Las palabras del biólogo molecular James Turner dijo: "Los genes que codifican proteínas parecen ser islas que flotan en un mar del DNA sin sentido". Familias génicas. Otros genes que codifican para proteínas se encuentran en familias génicas constituidas por genes similares pero no idénticos. La mejor estudiada de estas es la familia de la globina. Un complejo de 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas de globina alfa A y 2 cadenas de globina beta, cada una de las cuales lleva un grupo hemoidentiditas, cadenas B, distribuidos a lo largo del cromosoma.
Los genes que se expresan uno tras otro en el curso del desarrollo embrionario, produciendo moléculas polipéptidos B que difieren muy ligeramente. Se conocen otras varias familias génicas que también están constituidas por genes estrechamente relacionados y que codifican para proteínas con propiedades ligeramente distintas. La familia de la actina, por ejemplo, codifica las distintas formas de la proteína contráctil actina, que es un componente del citoesqueleto y también uno de los componentes principales de las fibras musculares animales. La regulación de la expresión génica en los eucariotas está relacionada fundamentalmente con el ajuste fino de la maquinaria metabólica de la célula y es llevada a cabo por la activación o represión de la expresión de ciertos genes en respuesta a cambios de los nutrientes disponibles en el ambiente. En las eucariotas, especialmente en los eucariotas multicelulares, los problemas de regulación son muy diferentes. Un organismo multicelular, por lo común, inicia la vida en forma de huevo fecundado en el cigoto. Metilación y expresión génica. Ocurre en sitios específicos y su principal función conocida está relacionada con el control de la transcripción. La metilcitosina se encuentra casi exclusivamente en las secuencias complementarias y no afecta el apareamiento de bases. En las aves y los mamíferos están metiladas entre el 50 y el 70% de las citosinas. En aquellos donde el gen es activo se encuentra un menor grado de metilación. Algunos eucariotas, como los insectos, no tienen bases metilizadas en su DNA y a pesar de ello regulan la expresión de sus genes sin pérdida de aparente de eficiencia. Impronta genómica. Se ha observado que en algunos casos la expresión de ciertos genes depende de su origen paterno o materno. Este fenómeno se conoce como impronta genómica. Hay evidencias de que la metilación del DNA desempeñaría un papel importante en ese fenómeno. La metilación diferencial de ciertos genes de ambos sexos ocurre donde la gametonesis. Esta metilación diferencial determina qué alelo le expresará el embrión en temprano. El patrón de metilación heredado a los gametos se pierde en estadios avanzados del desarrollo. Transcripción, procesamiento del mRNA y síntesis de proteínas en eucariotas. Difiere de los procariotas en varios aspectos, como vimos recientemente. En eucariotas la unión de la RNA polimerasa es una secuencia de nucleótidos determinada. El promotor requiere la unión previa de factores proteicos, los factores generales de transcripción. Una vez unida, la RNA polimerasa comienza la transcripción de la cadena del molde, de la misma manera que se muestra en la descripción general de la figura. Las moléculas de RNA transcriptas, RNA, tRNA y mRNA, desempeñan luego sus distintos papeles en la traducción de la información genética codificada. También hay diferencias en las enzimas implicadas en la transcripción. La más notable es que en los procariotes una sola RNA polimerasa cataliza la biosíntesis de los tres tipos de RNA, mRNA, tRNA
y RNA. En las eucariotas, por el contrario, hay 3 RNA polimerasas diferentes: RNA polimerasa 1, 2 y 3. La transcripción comienza con la unión de los factores generales de la transcripción a una secuencia que forma parte del promotor. En el caso de los promotores de la RNA polimerasa 2. La iniciación de la transcripción está regulada, además, por la unión de proteínas regulatorias a secuencias del DNA, que puede ser encontrarse a miles a pares de bases de distancia del promotor. Procesamiento del mRNA. Los transcriptos de mRNA se modifican extensamente en ambos extremos antes de ser transportados al citoplasma, que en el sitio de la traducción. Aún antes de que se haya completado la transcripción, cuando la cadena del RNA recién formada tiene solo aproximadamente 20 pares de bases de largo, un nucleótido modificado, la 7-metilguanina, se añade al extremo de 5 del mensajero. Los biólogos moleculares aprovechan la existencia de las colas de poli-A en los mRNA que llevan información para proteínas para separarlos de otras moléculas de RNA presentes en la célula. Cuando el RNA total de la célula es pasado a través de la columna, solo las moléculas que tienen colas de poli-A quedan unidas por complementariedad de bases entre T y A, y luego pueden ser liberadas por un análisis posterior. Traducción a proteínas. Es un proceso que ocurre en el citoplasma de las células eucarióticas. Por lo tanto, los RNA maduros, formados por la escisión de los intrones y la adición de secuencias en ambos extremos de la molécula, deben ser transportados al citoplasma a través de los poros nucleares. El complejo de iniciación formado por el factor de iniciación unido a GTP y el tRNA metionina iniciador se une a la subunidad menor. Antes de su unión con el mRNA, la elongación y la terminación de la síntesis es semejante a la de los procariotas, aunque requiere factores adicionales específicos de eucariotas. Cuando se inicia la traducción de estas proteínas, el péptido señal, apenas sintetizado, es reconocido por un complejo llamado SRP, partículas de reconocimiento de la señal. Este complejo está formado por un RNA asociado a proteínas. La unión de la SRP al péptido naciente frena la síntesis de esa proteína y conduce al ribosoma hasta la membrana del retículo endoplasmático rugoso, donde queda anclado hasta que finaliza la traducción. Genes en movimiento. Los estudios del cromosoma procariótico revelaron indispensablemente la existencia de diversos elementos genéticos, factores de transformación, plásmidos, bacteriófagos y transposones que se mueven hacia adentro y hacia afuera del genoma bacteriano, afectando tanto su estructura como su función. Genes que codifican anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas globulares complejas producidas en grandes cantidades por linfocitos, glóbulos blancos especializados del sistema inmune. En respuesta a la presencia de moléculas extrañas, una sustancia que induce la producción de anticuerpos se conoce como antígeno. Virtualmente todas las proteínas extrañas y la mayoría de los polisacáridos extraños pueden actuar como antígenos. El análisis de las secuencias de aminoácidos de las moléculas de anticuerpos ha demostrado que cada una de estas está constituida por dos cadenas
polipeptídicas pesadas y 2 cadenas livianas. La variabilidad se generaría combinando una única secuencia nucleótidos constante con diferentes secuencias variables. Con el descubrimiento de las enzimas de restricción y el refinamiento de las técnicas de hibridación, que fue posible probar esta hipótesis. Estudios conducidos por Susumu Tonegawa demostraron de manera concluyente que la región variable de los anticuerpos está codificada por segmentos de DNA separados. Genes transportados por virus de eucariótica. Los virus eucariotas, al igual que de los procariotas, consisten esencialmente en un ácido nucleico encerrado en una cápside proteica. Como los bacteriófagos, los virus de eucarióticas pueden contener genoma del DNA o de RNA, al igual de la lambda y otros bacteriófagos atenuados. A ciertos virus eucarióticos pueden integrarse el DNA cromosómico de la célula hospedadora. En el segundo grupo de virus eucarióticos que pueden integrarse en los cromosomas de la célula hospedadora son los retrovirus que genoma del RNA. La integración de un virus con genoma de RNA de un cromosoma de DNA plantea la necesidad de síntesis de DNA a partir de RNA, problema que, como vimos en este capítulo previo, se vuelve por la acción de la enzima transcriptasa inversa. Una vez integrado en un cromosoma hospedador, el DNA derivado del RNA viral utiliza las RNA polimerasas y otros recursos de la célula hospedadora para producir un nuevo RNA viral y moléculas de proteína que se empaquetan en nuevas partículas virales, según el sitio, que puede causar mutaciones interfiriendo con la expresión de los genes de la célula hospedadora, ya sea inhibiéndolos o liberándolos de la represión. Transposones eucarióticos. Son elementos genéticos que pueden moverse ya sea directamente o en forma de réplicas de un lugar a otro del genoma bacteriano. Elementos transmisores análogos que han sido identificados también en células eucarióticas. Se han identificado transposones en las levaduras y en Drosophila, y hay evidencia de que hay muchas secuencias repetidas en el DNA en estos y otros organismos que se originaron como transposones. Genes, virus y cáncer. El cáncer es una enfermedad en la cual las células escapan a los factores que regulan el crecimiento celular normal. Las células multiplican sin control, amontonándose, invadiendo y destruyendo otros tejidos. El cáncer se considera a menudo un grupo de enfermedades antes que una única enfermedad, porque que pocas excepciones, cualesquiera de los 200 o más tipos de celulares del cuerpo humano. Una vez que una célula se ha transformado en cancerosa, todas las células hijas son cancerosas. En otras palabras, el cáncer es una propiedad heredada de las células. Ya en 1911, un virus que causaba de cáncer, el virus del sarcoma de Rous, fue aislado en tumores de pollo. En aquellos días, un virus se definía simplemente como un extracto libre de células que produce una enfermedad cuando se inyecta en un huésped adecuado. Aunque se descubrieron gradualmente otros virus causantes del cáncer, en particular virus que afectan a ratones del laboratorio, tardó en surgir la teoría viral del cáncer.
Las técnicas del DNA recombinante han permitido a los biólogos moleculares estudiar algunos de los cambios de los cromosomas eucarióticos que llevan el cáncer. Estos estudios habitualmente se llevan a cabo en células que crecen cultivos de tejido. Cuando estas células se exponen a un agente cancerígeno, como un virus, pueden sufrir cambios característicos en sus patrones de crecimiento y en su forma. Las células transformadas pueden producir cánceres cuando se trasplantan a animales. Con estos descubrimientos, la teoría viral y la teoría mutación del cáncer ya no se ven como incompatibles, sino como mutuamente complementarias. Hasta el momento se ha descubierto alrededor de 50 oncogenes. Sus productos génicos identificados son proteínas reguladoras implicadas en el control génico identificados en el crecimiento celular o la división celular. El estudio de los transferencia de genes células eucarióticas. La preparación de un gen que está captado por una célula eucariótica, incorporado a un cromosoma y luego expresado, pero esto es solo el comienzo. El nuevo gen debe establecerse en un gran número de células de tipo apropiado y quedar sujeto a los complicados y todavía grandemente desconocidos controles del gen normal, las últimas etapas de esta nueva tecnología llamada terapia génica. Transferencia de células en tubos de ensayo. El objetivo de la primera etapa del proyecto era lograr que el genoma de las células eucarióticas incorporara en forma estable un DNA extraño y que éste expresara en ellas. Las células receptoras produjeron globina beta de conejo. La ventaja de usar un virus como vector es que la transferencia del gen extraño que está incluido en el genoma viral es muy eficiente, ya que los virus son especialistas en transferir un genoma a las células blanco. Además, los virus se caracterizan por poseer promotores fuertes, lo que da como resultado que el gen se exprese eficientemente. Transferencia a óvulos de ratón fecundados y embriones. Se introdujeron genes extraños en óvulos fecundados. Estos genes extraños introducidos que se han expresado en los organismos que se desarrollaron a partir de estos óvulos. Los ratones desarrollados a partir de estos óvulos fecundados habían incorporado el gen extraño a su genoma y este gen también fue transmitido a las generaciones siguientes según la distribución mendeliana. Transferencia a embriones de Drosophila. Usaron transposones que aparecen naturalmente en Drosophila para transportar genes a embriones de esta especie. Primero demostraron que si los transposones se inyectaban en embriones jóvenes que podrían incorporarse a las células destinadas a ser gametos. Luego empalmaron un gen para ojos rojos en transposones que colocaron transposones que llevaban el gen insertado y lo inyectaron en embriones jóvenes de mosquitas mutantes de ojos pardos. En conclusión, el cromosoma eucariótico difiere a muchos aspectos del cromosoma de los procariotas del DNA eucariótico. Siempre está asociado con proteínas que constituyen más de la mitad del peso del cromosoma.
La replicación del DNA en los organismos eucarióticos es similar a la de los procariotas, con la diferencia de que cada cromosoma eucariótico tiene muchos orígenes de replicación. Las eucarióticas tienen mucho más DNA. En los procariotas, la cantidad del DNA es constante en las células de una especie dada, pero no se correlaciona con el tamaño, la complejidad o la posición en la escala evolutiva del organismo. Las células eucarióticas parecen tener una gran cantidad de DNA sin sentido. Los estudios de hibridación y secuenciación han mostrado tres clases de DNA eucariótico: las repeticiones múltiples de secuencias de nucleótidos cortas dispuestas característicamente en tándem se conocen como DNA en secuencia simple. La transcripción de las eucarióticas difiere de la procariota en varios aspectos. Estas implicadas tres RNA polimerasas diferentes, cada una especializada transcripción que permite la unión del RNA y polimerasa al promotor. La traducción a proteínas es similar a las procariotas, con algunas diferencias del reconocimiento de los mRNA por los ribosomas, en la formación de complejo de iniciación y en el número de factores proteicos que participan en la iniciación, elongación y terminación. Eso sería todo por el video. Muchas gracias.